Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, gracias, muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Es tiempo de estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Por eso hacemos la invitación para que busque su guía de estudio y bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos dándole inicio a la lección número 5 del trimestre. Todo para la gloria de Dios. Es el título general de la lección que estaremos abordando en esta semana y el texto que vamos a memorizar y que va a servir también de fundamento en muchos de los argumentos que estaremos presentando en esta semana se registra en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. 1 Corintios 10, 31. Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Así nos dice el texto a memorizar. Saludamos aquí en cabina a nuestro gran hermano, a nuestro amigo, el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo. Amén, mi estimado pastor Scroggins. Agradecemos a Dios una vez más la oportunidad de reencontrarnos en la apertura de esta lección número 5. Hermanos, amigos, pastor Scroggins, estamos en la lección número 5 ya. O sea que vamos avanzando en el trimestre, ya casi llegando a la mitad de las lecciones de este trimestre del año que nos ocupa un tema tan importante como lo es el estudio de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente primera y segunda carta a los Corintios, titulado especialmente La vida y el testimonio cristiano. En este momento la lección titulada Todo para la gloria de Dios, con un tema tan importante como lo que vamos a detallar a continuación en esta introducción a la lección. Así como estás, te invito a que en reverencia podamos inclinar nuestras cabezas para orar. Buen Dios y Padre, en este momento queremos rogarte que de manera especial nos tome por completo y que en el entendimiento apropiado de la palabra de Dios, del estudio que hagamos, tu nombre sea glorificado. Cada una de las enseñanzas, las puntualizaciones o comentarios, todo lo que podamos decir y hacer sea de alimento y de fortaleza para nosotros, para los que escuchan, para los que se unen con nosotros en este estudio. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio. Todo para gloria de Dios. Definitivamente que, pastor y amigos oyentes, este es un título muy interesante. En la vida del cristiano todo lo que sucede debe hacerse en dirección que el nombre de Dios sea glorificado. No para que el hombre vaya a resaltar ciertas cualidades que tiene, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, cuando nos movemos, respiramos, todo proviene de Dios, es un regalo, es un don de Dios para los seres humanos el hecho de tener vida y que esa vida el Señor pueda sostenerla. Los alimentos, nuestro trabajo, todo lo que hacemos, esa es la idea que debe manejar todo cristiano, que todo esto lo poseemos, pero es parte de Dios y por lo tanto, cualquier actividad que realizamos, todo debe realizarse para gloria de Dios, como dice la parte inicial en lo que tiene que ver con el título de la lección que estamos dando inicio. Cuando nosotros vemos el tema de esta lección número 5, nos damos cuenta que ahora el apóstol Pablo, después de tratar de manera muy específica las discusiones que se plantearon en el capítulo 5 y en el capítulo 6, entonces ahora con los capítulos 8 al 10 de esta primera carta a los Corintios, concluye entonces esa discusión en relación con la
sexualidad, y presenta también algunas respuestas a preguntas que estaban pendientes a raíz de una carta que se le había enviado anteriormente, según el mismo capítulo 7, versículo 1. Y estas respuestas que el apóstol Pablo da a esas diferentes temáticas, a esas diferentes cuestionantes, son las que abordan y dominan el resto de esta primera carta a los Corintios, de manera muy específica, desde el capítulo 8 en adelante, en respuesta a estas preguntas. Ahora, cada uno de nosotros pudo analizar que el contenido y la naturaleza del capítulo 7 a la primera carta a los Corintios, abordando estas problemáticas en relación con la inmoralidad sexual, así como también la idolatría, que es el tema que se aborda, que se toma en estos capítulos 8 al 10 de manera específica, muestra cómo estos temas se relacionan unos con otros. Por eso es que ustedes notan que a menudo en el Nuevo Testamento se relacionan o se mencionan juntos estos temas que abordan la inmoralidad sexual, así como también la idolatría, según lo que usted puede ver en el capítulo 15 de Hechos, versículos 20, 29, así como 21, versículo 25, y Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9, Efesios 5:5 y Colosenses 3:5, así como en Apocalipsis 21, versículo 8, y el capítulo 22, versículo 15 de Apocalipsis. Estas menciones de manera directa nos hacen entender entonces la relación que hay entre mencionar este tipo de conducta juntamente con la idolatría como una práctica a la cual nosotros debemos prestarle atención, porque siempre desviará a la persona para adorar a Dios, a otros dioses, aunque no entienda directamente que hay relación entre este tipo de conducta y la idolatría. Siempre la habrá. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, con el pensamiento ideológico que tiene, que persigue, ¿a quién adora? Esas son preguntas que el ser humano tiene que responder necesariamente. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su propósito aquí? La existencia, la profesión. Y todas esas respuestas estarán condicionadas directamente a en quién ocupa el centro de su vida. La idolatría, la adoración a otros dioses o siguiendo otra línea de pensamiento. Cuando estamos hablando de esta expresión, todo para gloria de Dios, debemos tener muy en cuenta que ese es un principio extraordinario de la vida. Amén. La frase se fundamenta justamente en las Sagradas Escrituras, específicamente en lo que ya habíamos citado. 1 Corintios capítulo 10, verso 31, nos enseña sobre todas las cosas a honrar a Dios en respuesta a las acciones cotidianas. No sé si alguien que nos está sintonizando en esta hora, estudiando la palabra de Dios, no puede estar de acuerdo con eso, porque se supone que si ya nosotros hemos conocido a Dios, si creemos en lo que las Sagradas Escrituras dice, nos damos cuenta que ese principio debe adornar la vida de aquel temeroso de Dios. Significa que debemos vivir cada día con el propósito de exaltar su nombre, actuando con amor, con integridad, servicio hacia los demás, en todo lo que nosotros podemos emprender en esta tierra, porque es muy contradictorio una persona que dice ser temerosa de Dios, una persona que se ha entregado al Señor Jesucristo, y de repente usted se da cuenta que lo que está haciendo no va conforme a lo que enseña la Biblia. 1 Corintios 10:31 es uno de los pilares de la vida cristiana práctica. El texto dice: en conclusión, ya sea que nosotros comamos o bebamos, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. De manera que, apreciado hermano, querido amigo, en el contexto histórico, los cristianos de la época dudaban si debían comer carne que había sido sacrificada previamente a los ídolos en templos paganos. Y el apóstol Pablo no solo responde a ese dilema de la comida, eleva el argumento a un principio universal que rige cada aspecto de la existencia humana. ¿Cuál es ese aspecto? Bueno, esto es como una brújula
Glorificar significa hacer visible el carácter, la bondad y la grandeza de Dios a través de nuestras acciones. Ese versículo une lo que es la parte espiritual con lo ordinario. Comer y beber son necesidades biológicas básicas, señores, pero realizarla con gratitud y orden las convierte en actos de adoración a Dios. Es decir, que yo me siento de manera muy clara, analizando todo, y digo, esto que voy a hacer, ya sea biológico o en el aspecto social, todo debo realizarlo para gloria de Dios. Por lo que nosotros vemos en este sentido que esto funciona como si fuera un filtro ético. Si una actividad, una conversación o un pensamiento no puede hacerse con el fin de honrar a Dios, un cristiano sencillamente no debe participar en esto, como alguien decía en una reunión donde había muchos caballeros y se estaban haciendo ya algunos cuentos subidos de tono, donde se estaban diciendo palabras medios extrañas. Él se puso de pie y dijo, aunque aquí no hay damas, pero aquí hay un caballero, y este caballero es un temeroso de Dios. Así es que muchísimas gracias por la invitación, la reunión, me despido, y lo hizo muy amable, y eso es lo que debe suceder en la vida del cristiano. Todo lo que nosotros realizamos en esta tierra debe estar sujeto a lo que el Señor dice a través de su palabra. El capítulo central de estudio durante esta semana tiene que ver en la parte conclusiva con el capítulo 10. Fíjese que se toma como texto clave para memorizar esta semana el versículo 31. Y noten que el apóstol Pablo, al igual que la mayoría de los escritores bíblicos, considera que la idolatría es un pecado muy grave. Y la presentación que hace de este tema es para que podamos ver cómo este pecado se opone a la verdadera adoración. La verdadera adoración que tiene a Dios como centro. Porque al oponerse a Dios, lo que hace es que saca a Dios de en medio y entonces muestra la conducta del ser humano en su máxima expresión, con desviaciones, ¿verdad? Levantando las pasiones bajas, inclinando el servicio hacia sí mismo por el orgullo, sobreponerse a los demás, exigir que le den loor y pleitesía, cosa que solamente Dios merece. En este caso nos damos cuenta que la adoración es parte fundamental de la vida cotidiana. Y entonces, cuando nosotros estamos siendo idólatra, estamos literalmente haciendo una negación de la voluntad divina. Estamos sacando a Dios de nuestro centro, y entonces esto abre las puertas a la perversión moral y espiritual. Y de tal manera que ahora podemos ver que en el estudio de la semana nos vamos a concentrar en un énfasis de 4 cosas fundamentales. Esas 4 cosas fundamentales tienen que ver, número 1, con la necesidad de aprender del pasado. Es muy importante que aprendamos del pasado. Número 2, el peligro de la idolatría. Así como número 3, libertad y responsabilidad cristianas. Y sobre todo, número 4, en la parte final de los 4 tópicos que se van a presentar de manera objetiva esta semana, vivir para la gloria de Dios, que es lo que evoca, lo que nos conecta con el título general de estas lecciones, y específicamente la lección que tenemos para esta semana. Para aquellos que están sintonizando a esta hora, estamos en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, haciendo lo que es la parte introductoria a la lección número 5, que nos habla todo para gloria de Dios. Señores, hemos entrado en comentarios de tanto del texto bíblico a memorizar como el título de la lección número 5, que todo está unido y van marchando siempre en una misma dirección. Es importante recordar, analizar algunos principios que ya hemos estudiado dentro del contexto anteriores, y lo que veíamos en 1 Corintios 10 del 23 hasta el 30, el apóstol Pablo, recuerden, venía respondiendo a una iglesia con divisiones, una iglesia que tenía problemas muy serios en asuntos morales, y entonces pensaba que todo lo que hacían estaba bien. Sencillamente, la gente decía, no, pero si ya somos libres en Cristo, no importa que yo
haga esto. Hay algunos que se oponían y de ahí vienen las divisiones y las dudas sobre la libertad. Los puntos claves antes del versículo número 31 tienen que ver con todo está permitido, pero no todo de esto tiene provecho. Tu libertad termina donde dañas la fe de otra persona. El versículo 24 analizábamos en lecciones pasadas, exige nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Vivir para la gloria de Dios implica poner el bienestar de los demás antes que los deseos propios. Y veíamos, pastor y amigos oyentes, algo muy interesante. La conciencia del otro tiene que ver mucho en las acciones también que nosotros hacemos. Si un alimento hacía tropezar la fe de un hermano débil, era mejor no comerlo. El amor al prójimo es la base, la mayor expresión de la gloria de Dios. Por lo tanto, entregar los proyectos a tiempo, no hablar mal de tus compañeros, atender a los clientes con una sonrisa, todo eso tiene que ver básicamente con lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios, y una aplicación todavía mucho más efectiva en este tiempo. Cuando nosotros cedemos el paso en el tránsito, estamos haciendo esto para la gloria de Dios. Mantener la calma frente a un conductor imprudente, respetar la norma del tránsito, todo eso tiene que ver con la gloria de Dios. Así es que, hermanos, mucho cuidado lo que hacemos en las redes sociales, publicar comentarios que construyan en lugar de destruir, evitar los debates llenos de ira y no compartir noticias falsas. Todo eso tiene que ver con la gloria de Dios y especialmente en lo que tiene que ver en el hogar, la relación que tenemos con nuestros hijos, la relación que tenemos con nuestras esposas, la relación que tenemos con lo que se mueven dentro del círculo familiar. Lo estamos haciendo todo para honrar y glorificar al Señor. Es una pregunta que debe llevarnos a reflexionar si ciertamente estamos haciendo todo para glorificar el nombre de nuestro Creador. Fíjense que el estudio de esta semana tiene un contenido muy especial en relación con presentar el conocimiento versus amor, así como amor desinteresado. Otro punto también es aprendiendo del pasado, así como la advertencia contra la idolatría que se presenta. Se agrega también venciendo la idolatría, y cada uno de ellos entonces nos hace entender cómo el apóstol Pablo maneja esto relacionado con el conocimiento, relacionado con el amor, relacionado con la idolatría, relacionado con la toma de decisiones que tenemos nosotros que presentar, con un amor desinteresado que nos ayuda a nosotros a concentrarnos en cada uno de los tópicos que hemos mencionado. Porque cuando usted verifica que se aborda la necesidad de aprender del pasado, es porque el apóstol Pablo quiere que los corintios aprendan del fracaso de Israel en relación con este tipo de práctica. Cuando el pueblo de Israel fracasó por el tema de la idolatría y lo que vino como consecuencia en cuanto a la inmoralidad sexual, la murmuración y el atrevimiento que tuvieron de poner a Dios a prueba, el apóstol Pablo quiere que aprendamos de él. Así que cuando vemos que se insta a los creyentes a que huyan de la idolatría, a no participar de esas prácticas paganas, el apóstol Pablo está recordando que la adoración a ídolos no es compatible con la adoración a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Su misericordia nos alcanza. Su justicia nos es propicia a través de Jesucristo, pero necesitamos abrazarla, aceptarla por la fe y no rechazarla, no ir contra ella para luchar. Otro punto importante que necesitamos ver, que va a ser de refuerzo, de buen refuerzo esta semana, es que cuando nosotros usamos la libertad, necesitamos tomar en cuenta la responsabilidad cristiana, como bien decía en los puntos que se van a abordar. El tema que los creyentes deben dominar ciertamente en estos tiempos tiene que ver en cómo usan la sabiduría. La libertad que tienen para usarla, hasta dónde es el límite que tenemos para decir e involucrarnos en ciertas cosas, así como usted mismo, Pastor Scroggins, hace un momento hacía las aplicaciones del lugar para entender cuándo nosotros podemos glorificar a Dios y en qué lo glorificamos según nuestras acciones.
Es decir, que la misma responsabilidad cristiana debe llevarnos a que todo lo que sea beneficioso para todos, para gloria de Dios, debemos hacerlo, tomando a Dios como centro de nuestras decisiones. Así como la misma lección lo va guiando en la temática que tiene. Está basada en estos versículos, de manera específica, versículos 31 al 33 de Primera de Corintios capítulo 10. Pablo resume allí un mensaje instando a los creyentes a que tomen una decisión con una mira puesta en glorificar a Dios en todo lo que tienen que hacer, y finalmente él viene a hacerle una exhortación en la manera de actuar que refleja a Cristo, y también dirige la atención de las personas hacia Él, no hacia nosotros. Por eso ustedes vieron que en algunas lecciones pasadas habían una serie de problemas, porque querían personas que, no, yo sigo a Apolos, yo sigo a Cristo, yo sigo a Cefas o Pedro, en este caso, que es a quien se refiere, pero es porque el liderazgo está dividido y las personas están desviados, no siguiendo a Cristo, sino siguiendo o profiriendo el estatus intelectual o económico o de conveniencia. Y ese grupismo, ese anillismo y esos grupos de separación terminaron afectando a la iglesia, como bien lo analizamos anteriormente. La parte que argumenta esta lección aquí en lo que tiene que ver con la introducción de este tema tan importante, todo para gloria de Dios, son 3 capítulos importantes, del 8 al 10, donde ya usted decía en uno de sus comentarios que 1 Corintios, estos capítulos 8 al 10 incluyen discusión de los capítulos 5 y 6 que ya habíamos citado anteriormente. La visión general de 1 Corintios 8 al 10 revela que esos 3 capítulos conforman una sola unidad temática, donde el apóstol Pablo responde a una pregunta específica a los creyentes de Corinto. ¿Es lícito comer carne, sacrificar a los ídolos? Noten ustedes la complejidad del asunto. Por ejemplo, el capítulo 8 tiene que ver con el conocimiento frente al amor, el peligro de hacer tropezar al débil. Capítulo 9, el ejemplo personal de Pablo de renunciar a los propios derechos por el bien común. Y el capítulo 10, las advertencias de la historia y la regla de oro, la idolatría y la gloria a Dios. Por lo que en este sentido es importante que nosotros podamos tener bien en claro que estos capítulos que serán analizados durante toda esta semana siguen con una secuencia importante, donde se toma muy en cuenta el asunto del cuerpo como templo del Espíritu Santo y las decisiones que nosotros hacemos de mantener ese cuerpo siempre para la morada del Espíritu Santo. Y y otro punto muy importante que hemos dicho ya en el comentario, el asunto de la idolatría que está afectando a los creyentes de esa comunidad. Y esto básicamente lo estaremos viendo durante toda esta semana, cuando usted presentaba parte de los diferentes temas que estaremos viendo durante toda la semana. En fin, como nos dice la introducción a la lección de esta semana, el apóstol Pablo aborda el problema de la inmoralidad sexual en 1 Corintios capítulos 5 al 7, y mientras que su principal tema ahora es la preocupación que se aborda directamente en el capítulo 8 hasta el capítulo 10, que tiene que ver con la idolatría, la cual van juntas en la misma presentación temática que el apóstol Pablo hace de esta temática. O sea que esta semana cuando tratamos el tema de la inmoralidad sexual, viendo y entendiendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ahora vamos a contemplar, vamos a ver cómo podemos huir de la idolatría haciendo una decisión que sea para la gloria de Dios. Ese sería el énfasis, esta es la dirección, hacia allá apuntamos esta semana en Todo para la Gloria de Dios, la lección número 5. Señores, esperamos que ustedes puedan acompañarnos en las diferentes emisiones que ofrecemos aquí en Radio Amanecer en Estudio. 3 emisiones, la primera a las 6:20 de la mañana, la segunda
a la 1 de la tarde y 10 de la noche es la tercera emisión. Si usted no logró estudiar con nosotros, todas esas lecciones las estamos subiendo en nuestro canal de YouTube. Usted puede entrar a nuestra página y entonces buscar las lecciones de escuela sabática y tendrá la oportunidad de estudiar junto a nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos agradecerte por esa grata oportunidad y el privilegio de poder estudiar tu palabra. Prepara nuestros corazones para que en lo que decimos, en lo que hacemos, ya sea en nuestra vestimenta, en lo que comemos y en nuestro estilo de vida, tu nombre pueda ser honrado y glorificado. Prepáranos para seguir recibiendo las instrucciones que corresponden a esta semana en torno a las cosas que realizamos para glorificar tu santo y bendito nombre. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.